La muerte siempre llega cuando menos la esperas. Y eso mismo pensé cuando vi a Romario, mi esposo de 43 años, tendido en esa cama de hospital. Sus manos, que tantas veces habían sostenido las mías, ahora frías e inmóviles. Yo, Inés Montero, con mis 68 años, nunca imaginé que me tocaría enterrar al amor de mi vida tan pronto. El día del funeral amaneció como si el cielo también llorara. Gotas gruesas y persistentes, casi con rabia, golpeaban los cristales de la funeraria. Me habían vestido de negro. Mi nuera Teresa me ayudó a peinarme. Las manos me temblaban tanto que ni siquiera podía abrocharme los botones de la chaqueta. «Tranquila, Inés», me decía Teresa con una compasión que me parecía sincera. «Romario querría verte fuerte, fuerte». Qué palabra tan pesada cuando sientes que tu corazón se ha partido en 1000 pedazos. ¿Cómo ser fuerte cuando la mitad de tu vida se va en un ataúd? La funeraria estaba llena. Romario era querido por todos. 43 años trabajando en el Banco del Pueblo le habían granjeado el respeto de la comunidad entera. Lo llamaban el hombre de la sonrisa eterna. Y era cierto. Incluso en los peores momentos, encontraba un motivo para sonreír. Me senté en primera fila, como corresponde a la viuda. A mi lado, mi hija Flora y su esposo Carlos. Mi nieto Mateo, de 19 años, estaba sentado junto a su madre, con la mirada perdida. Nunca había visto a un muerto antes. Romario era su abuelo favorito, el que lo llevaba a pescar los domingos, el que le enseñó a andar en bicicleta, el que nunca faltó a ninguna de sus presentaciones escolares. El sacerdote comenzó a hablar sobre la vida, sobre la muerte, sobre la resurrección. Palabras que entraban por mis oídos, pero no llegaban a mi corazón. Mi mente estaba con Romario, con sus últimas palabras, antes de que ese infarto masivo se lo llevara. «No te preocupes. Por nada, mi Inés. Todo estará bien». Como siempre, pensando en mí hasta el final. Uno a uno, amigos y familiares se acercaron a darme el pésame. Abrazos fríos, palabras huecas. «Lo siento mucho. Era tan joven. Dios lo tenga en su gloria». Frases hechas que no alivian el dolor, pero que la gente dice porque no sabe qué más decir frente a la muerte. Y entonces, cuando pensaba que nada podría dolerme más que la ausencia de Romario, escuché algo que me heló la sangre en las venas. Ahora solo falta la vieja. Esas palabras, susurradas por mi propia hija a su esposo, cuando creía que yo no la escuchaba. 5 palabras que me apuñalaron más profundo que la propia muerte de mi esposo. 5 palabras que revelaban lo que realmente pensaba la niña, que había criado con tanto amor y sacrificio. Me quedé inmóvil, con la mirada fija en el ataúd de Romario. No quería que Flora supiera que la había escuchado. Tragué saliva, contuve las lágrimas que amenazaban con brotar, no ya por la pérdida de mi esposo, sino por la crueldad de mi hija. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento el amor se convirtió en carga? ¿Cuándo comencé a ser la vieja en lugar de mamá? El resto del funeral transcurrió como en una nebulosa. La gente hablaba, yo asentía, me abrazaban, yo correspondía mecánicamente, pero mi mente solo repetía esas palabras una y otra vez. Ahora solo falta la vieja. Cuando finalmente llegamos al cementerio, vi cómo bajaban el ataúd de Romario a la fosa. Un pedazo de mi alma descendía con él. Flora me tomó del brazo, fingiendo preocupación. «Mamá, ¿estás bien? Estás muy pálida». Su voz sonaba preocupada, pero ahora yo sabía la verdad detrás de esa preocupación. «Estoy bien», contesté secamente, apartando su mano de mi brazo con un movimiento sutil pero firme. Me miró extrañada. En 43 años jamás la había tratado con esa frialdad, pero en 43 años jamás había escuchado tanta crueldad de su parte.
Esa noche Flora insistió en quedarse conmigo. «No puedes estar sola, mamá», decía mientras preparaba la habitación de invitados. ¿Preocupación genuina o vigilancia para ver cuándo faltaría yo también? Prefiero estar sola, le dije con una firmeza que ni yo misma sabía que tenía. Necesito procesar todo esto a mi manera. Pero mamá, por favor, Flora, quiero estar sola. Y así, con evidente disgusto, Flora y su familia se marcharon, dejándome en la enorme casa que ahora parecía tan vacía sin la presencia de Romario. Me senté en el sillón donde él solía leer el periódico cada mañana. Su olor aún persistía en la tela. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Nuestra boda, tan sencilla pero tan llena de ilusiones. El nacimiento de Flora. Cómo Romario lloró de emoción al tenerla en brazos por primera vez. Las navidades, los cumpleaños, los aniversarios. 43 años de vida construida juntos, día a día, con amor y respeto. Y luego recordé a Flora. Cómo la cuidé cuando enfermaba, siempre a su lado, noches enteras sin dormir. Cómo me aseguré de que nunca le faltara nada, incluso cuando el dinero escaseaba. Las clases de ballet que tanto quería y que nos costaban un sacrificio enorme. La universidad que pagamos, vendiendo el único coche que teníamos. Todo por ella, para que tuviera un futuro mejor que el nuestro. Y ahora, esas palabras. Ahora solo falta la vieja. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Por Romario, por mí, por la hija que creía tener y que resultó ser una desconocida. Esa noche dormí con una de las camisas de Romario, aferrada a ella como si fuera a él mismo. Y antes de caer en un sueño intranquilo, tomé una decisión. No sería una carga para nadie, especialmente para alguien que solo esperaba mi muerte. Sonido del teléfono me despertó a la mañana siguiente. Era Rafael, el abogado y amigo íntimo de Romario. Su voz sonaba serena al otro lado de la línea. «Inés, necesito verte hoy mismo. Es importante. Se trata del testamento de Romario». «¿Testamento?», pregunté confundida. Romario nunca me había hablado de un testamento. «Sí. ¿Puedes venir a mi despacho a las 11? Allí estaré». Me vestí con lo primero que encontré. No me importaba mi aspecto. Nada importaba ya. Conduje hasta el despacho de Rafael con la mente llena de preguntas. ¿Qué podría haber dejado Romario en un testamento que yo desconocía? Rafael me recibió con un abrazo cálido. Nos conocíamos desde hacía décadas. Él y su esposa Elena habían sido testigos de nuestra boda. «Siéntate, Inés», me indicó mientras sacaba una carpeta de un cajón. «Lo que voy a decirte quizás te sorprenda». Abrió la carpeta y comenzó a leer documentos legales que apenas entendía. Términos como heredera universal, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias, flotaban en el aire sin que mi mente aturdida pudiera procesarlos completamente. «¿Qué significa todo esto, Rafael?», pregunté finalmente, interrumpiendo su monólogo legal. Rafael me miró con una mezcla de compasión y algo que parecía ¿admiración? «Significa, querida Inés, que Romario te ha dejado absolutamente todo. La casa, los ahorros, las inversiones, todo está a tu nombre. No hay nada para Flora, nada para Carlos, nada para nadie más que para ti». Me quedé sin palabras. Romario siempre había sido generoso, justo. ¿Por qué desheredar a nuestra única hija? Como si leyera mis pensamientos, Rafael sacó un sobre del fondo de la carpeta. Romario también dejó esto. Una carta para Flora. Me pidió que se la entregara, personalmente después de leerte el testamento a ti. Tomé el sobre entre mis manos temblorosas. Estaba sellado, con el nombre de Flora escrito con la inconfundible caligrafía de Romario. «¿Sabes qué dice?», pregunté. Rafael negó con la cabeza. «No».
Pero Romario me dijo que tú podrías leerla si querías, antes de entregársela a Flora. Dudé. Parte de mí quería saber qué había llevado a mi esposo a tomar una decisión tan drástica. Otra parte respetaba demasiado su memoria como para violar la privacidad de una carta dirigida a nuestra hija. La leeré. Decidí finalmente. Necesito entender. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta que contenía. La letra de Romario, siempre pulcra y elegante, llenaba la página. Querida Flora, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre ustedes. No sé cuándo ocurrirá, ni cómo, pero sé que llegará el día en que tendré que despedirme de este mundo y de las personas que amo. He tomado una decisión que quizás te sorprenda, te duela o incluso te enfurezca. He decidido dejar todos mis bienes a tu madre, sin excepción. No lo hago para castigarte. No lo hago porque no te ame. Lo hago precisamente porque amo a tu madre más que a nada en este mundo. Y porque he visto cómo la miras, cómo le hablas, cómo la tratas cuando crees que nadie te observa. Tu madre ha dedicado su vida entera a amarnos, a cuidarnos, a ser el pilar inquebrantable de esta familia. Renunció a su carrera cuando naciste. Pasó noches sin dormir cuando enfermabas. Se privó de lujos para que tú pudieras tener todo lo que deseabas. Y a cambio, ¿qué has recibido? Desdén, impaciencia y la sensación de que su presencia es una molestia para ti. He visto el dolor en sus ojos cuando la corriges en público, cuando suspiras exasperada ante sus preguntas, cuando miras el reloj mientras ella habla. He visto cómo te avergüenzas de ella frente a tus amigos, cómo inventas excusas para no visitarnos, cómo te desespera su lentitud o su forma de pensar anticuada. No quiero que cuando yo no esté, ella quede a merced de tu caridad. No quiero que dependa de visitas obligadas o de atenciones fingidas. No quiero que pase sus últimos años sintiendo que es una carga para su propia hija. El amor se demuestra cada día. Se demuestra con paciencia, con pequeños gestos, con tiempo compartido. No se demuestra solo en los momentos importantes o cuando hay algo que obtener a cambio. Espero que esta carta te haga reflexionar, no sobre el dinero o los bienes materiales, sino sobre el verdadero valor de una madre, sobre el tiempo que ya no podrás recuperar, sobre las palabras amables que no dijiste, sobre el respeto que no mostraste. Siempre serás mi hija y siempre te amaré, a pesar de todo. Pero mi deber también es proteger a la mujer que ha sido mi compañera, mi amiga, mi confidente y el amor de mi vida. Tu madre merece vivir con dignidad, con independencia y con la certeza de que su bienestar no depende de la voluntad de quien no ha sabido valorarla. Con amor, a pesar de todo, papá. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Romario lo sabía. Sabía cómo me trataba Flora cuando él no estaba presente. Sabía de las miradas, de los suspiros exasperados, de los comentarios hirientes disfrazados de bromas. Y en silencio, sin decirme nada para no herirme, había tomado medidas para protegerme incluso después de su muerte. ¿Estás bien?, preguntó Rafael, ofreciéndome un pañuelo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Romario me habló de esto hace un año, continuó Rafael. Estaba preocupado por ti. Dijo que Flora había cambiado, que solo se acercaba cuando necesitaba algo, que te trataba, bueno, no con el respeto que mereces. Nunca me dijo nada, susurré. No quería ponerte en una posición difícil. Te amaba demasiado como para hacerte elegir o para añadir más dolor a tu vida. Me sequé las lágrimas y devolví la carta al sobre. ¿Cuándo debes entregarle esto a Flora? Cuando tú me digas que es el momento adecuado. Romario me dio instrucciones específicas de esperar a que estuvieras lista.
Pensé en las palabras que había escuchado en el funeral. Ahora solo falta la vieja. Pensé en el desprecio apenas disimulado, en la impaciencia, en la frialdad, y tomé otra decisión. Entrégasela ahora mismo. Dile que venga a tu despacho, que es urgente. Yo me quedaré aquí, en tu oficina interior. Quiero ver su reacción cuando la lea. Rafael me miró sorprendido por mi determinación, pero asintió. Como tú digas. Llamó a Flora mientras yo pasaba a la oficina interior, desde donde podía ver sin ser vista gracias a un espejo unidireccional que Rafael usaba para observar a clientes problemáticos. Media hora después, Flora llegó al despacho. Vestía de negro riguroso, pero su rostro no mostraba el dolor de quien ha perdido a un padre. Más bien, había una especie de impaciencia contenida. «Rafael, ¿qué ocurre? Estoy muy ocupada con los arreglos del funeral y...» «Flora, siéntate, por favor», la interrumpió Rafael con tono solemne. «Tengo algo importante que comunicarte. Se trata del testamento de tu padre». Vi cómo el rostro de mi hija cambiaba. Una chispa de interés iluminó sus ojos. ¿Testamento? Papá nunca mencionó un testamento. Lo hizo hace un año. Me pidió absoluta discreción. Flora se acomodó en la silla, ahora completamente atenta. «Y bien, ¿qué dice?» «Tu padre ha nombrado a tu madre como su única heredera universal. Todos los bienes, cuentas bancarias y propiedades quedan a su nombre». El rostro de Flora se transformó. La máscara de cortesía desapareció, revelando una mueca de incredulidad y furia. «¿Qué? Eso no puede ser cierto. ¿Nada para mí? ¿Ni para mis hijos?» «Nada», confirmó Rafael, imperturbable. «Todo queda a nombre de Inés». «Pero eso es absurdo. Mi madre tiene 68 años. ¿Qué va a hacer ella con todo ese dinero? Ni siquiera sabe administrarlo. Siempre fue papá quien se encargó de las finanzas. Tu padre también dejó esto para ti», dijo Rafael, ignorando su exabrupto y entregándole el sobre. Flora lo tomó con brusquedad y lo abrió. Comenzó a leer en silencio, pero su expresión iba cambiando con cada línea. Vi cómo palidecía, cómo sus manos temblaban, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No sé si de tristeza o de rabia. Cuando terminó de leer, levantó la vista hacia Rafael. «¿Mi madre sabe de esto? ¿Ha leído esta carta?» Rafael asintió. «Tu padre le dio permiso para hacerlo». Flora se puso de pie bruscamente. Esto es injusto. Papá no tenía derecho a juzgarme así. No entendía lo difícil que es lidiar con una madre envejecida», completó Rafael con tono severo. «No he sido una mala hija», se defendió Flora, aunque su voz carecía de convicción. «He estado ahí siempre que me necesitaron. El testamento es legal y está en regla», continuó Rafael, ignorando sus protestas. «No hay nada que puedas hacer para impugnarlo. Tu padre se aseguró de ello». Flora guardó la carta en su bolso con manos temblorosas. «¿Dónde está mi madre ahora? Necesito hablar con ella». «No lo sé», mintió Rafael. Dijo que necesitaba tiempo a solas. Flora asintió distraídamente y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Rafael. «Esto no quedará así. Mi madre no está en condiciones de manejar tanto dinero. Necesita a alguien que la cuide, que la supervise». «Tu madre es perfectamente capaz de cuidarse sola», respondió Rafael. «Y ahora también es perfectamente capaz de decidir quién forma parte de su vida y quién no». Flora salió dando un portazo. Esperé unos minutos antes de salir de mi escondite. Las piernas me temblaban, pero mi resolución era firme. «Gracias, Rafael», dije, estrechando su mano. «Por todo».
¿Qué harás ahora?», me preguntó con genuina preocupación. Miré por la ventana. El cielo, antes cubierto de nubes oscuras, comenzaba a despejarse. Un rayo de sol se filtraba entre las nubes como una promesa, como un nuevo comienzo. «Vivir», respondí con una sonrisa triste. «Por primera vez en mucho tiempo, voy a vivir para mí». Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Flora me llamaba constantemente, dejaba mensajes, incluso se presentó en casa varias veces, pero yo no estaba lista para verla. No después de lo que había escuchado, no después de comprender que su aparente preocupación estaba teñida de interés. Me tomé tiempo para llorar a Romario, para procesar su ausencia, para adaptarme a la soledad de una casa que ahora parecía demasiado grande para mí sola. Pero también me tomé tiempo para pensar en mí misma, para recordar quién era yo antes de ser esposa y madre, para redescubrir pasiones y sueños que había abandonado en el camino. Una mañana, 2 semanas después del funeral, encontré una caja en el armario de Romario. Contenía cartas mías, fotografías nuestras, pequeños recuerdos que él había guardado a lo largo de nuestro matrimonio. Y entre esos recuerdos, un sobre con mi nombre. Lo abrí con el corazón latiendo acelerado. Era la letra de Romario, escrita con la misma pluma estilográfica que yo le había regalado en nuestro 30º aniversario. «Mi querida Inés, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado físicamente. Pero quiero que sepas que mi amor por ti trasciende la muerte. Cada día a tu lado fue un regalo. Cada momento compartido un tesoro invaluable. No sé cómo será tu vida sin mí. No puedo imaginar el dolor que estarás sintiendo. Pero conozco tu fortaleza, tu capacidad de amor, tu inquebrantable espíritu. Sé que encontrarás la manera de seguir adelante, de encontrar luz incluso en los días más oscuros. Te he dejado todo lo material que poseíamos, no por falta de amor hacia Flora, sino por exceso de amor hacia ti. Quiero que vivas tus años restantes con dignidad, con independencia, sin tener que depender de nadie que no te valore como mereces. Pero más importante que lo material es lo que llevas dentro, tu bondad, tu inteligencia, tu capacidad de amar. No dejes que nadie te haga dudar de tu valía. No permitas que nadie te haga sentir menos. Eres extraordinaria, Inés. Siempre lo has sido. Te dejo una pequeña lista de deseos. No son obligaciones, solo sugerencias de alguien que te conoce bien y que sabe lo que siempre has deseado hacer. Viaja a París. Siempre quisiste ver la Torre Eiffel al atardecer. 2. Retoma la pintura. Recuerdo tus acuarelas de cuando éramos jóvenes. ¿Tenías tanto talento? 3. Adopta un perro. Sé cuánto los amas y nunca pudimos tener uno por mis alergias. 4. Perdona a Flora, pero no permitas que te lastime. El perdón es liberador para uno mismo, pero establecer límites es necesario para no ser herido nuevamente. No tengas miedo de vivir, mi amor. No tengas miedo de ser feliz. No me estarás traicionando si sonríes de nuevo, si encuentras pequeñas alegrías en el día a día, si incluso llegas a sentir afecto por alguien más. El amor verdadero no encadena, libera. Te amaré por siempre, en esta vida y en cualquier otra que pueda existir. Tuyo siempre. Romario. Esa carta fue el impulso que necesitaba. Las palabras de Romario, su amor más allá de la muerte, me dieron la fuerza para comenzar de nuevo. No sería fácil, pero sería posible. Lo primero que hice fue visitar el banco. Rafael me acompañó para asegurar que todo estuviera en orden. Efectivamente, tal como él había dicho, todas las cuentas estaban ahora a mi nombre. Una suma considerable que me permitiría vivir cómodamente por el resto de mi vida e incluso dejar una herencia significativa si así lo decidía. Luego visité a Elena,
la esposa de Rafael y mi amiga desde hacía décadas. Ella me había llamado varias veces desde el funeral, pero yo había estado demasiado sumida en mi dolor para responder. «Inés, ¿te ves diferente?», me dijo al recibirme en su casa. «Me siento diferente», admití, como si estuviera despertando de un largo sueño. Le conté todo, las palabras de Flora en el funeral, la carta de Romario, mi decisión de comenzar de nuevo. «¿Y qué harás con Flora?», me preguntó con preocupación. «No lo sé todavía. Una parte de mí quiere confrontarla, decirle que la escuché, mostrarle lo mucho que me dolieron sus palabras. Otra parte simplemente quiere alejarme, establecer una distancia saludable. ¿Qué crees que Romario querría?». Sonreí ante la pregunta. Romario querría que fuera justa pero firme, que perdonara pero no olvidara, que amara pero no me dejara pisotear. Y eso fue exactamente lo que decidí hacer. Comencé pequeños cambios en mi vida. Me inscribí en un taller de pintura, cumpliendo uno de los deseos de Romario. Contraté a un decorador para renovar la casa, dándole un toque más luminoso, más acorde con esta nueva etapa. Incluso adopté un pequeño perro de un refugio, un mestizo de ojos tristes que parecía tan perdido como yo. Lo llamé Esperanza, porque eso era lo que representaba para mí. Un mes después del funeral, cuando ya me sentía más fuerte, más centrada, decidí que era hora de hablar con Flora. La invité a tomar un café en una cafetería del centro, un lugar público, neutro, donde ambas podríamos mantener la compostura. Llegué temprano y elegí una mesa alejada, donde pudiéramos hablar con cierta privacidad. Me había arreglado especialmente para la ocasión. Un vestido azul que Romario siempre decía que resaltaba el color de mis ojos, el cabello recién peinado, incluso un toque de maquillaje. Flora llegó puntual, con expresión cautelosa. Se veía cansada, con ojeras pronunciadas. Me pregunté si sería por el dolor de perder a su padre o por la frustración de perder una herencia que daba por segura. «Mamá», dijo sentándose frente a mí, «¿te ves bien?» «Gracias», respondí con calma. «Tú, en cambio, pareces agotada». «Han sido semanas difíciles», admitió. «La muerte de papá, el testamento, todo». «Lo imagino», dije manteniendo un tono neutro. «Debe ser duro descubrir que no heredarás nada». Sus ojos se abrieron con sorpresa ante mi franqueza. «Mamá, no es por el dinero. Es solo que papá siempre dijo que la casa sería para nosotros, para los nietos. No entiendo por qué cambió de opinión». «¿De verdad no lo entiendes, Flora?», pregunté suavemente, mirándola a los ojos. Se removió incómoda en su asiento. «La carta... Papá malinterpretó muchas cosas. Yo siempre los he respetado. Siempre he estado ahí cuando me necesitaban. ¿Estás segura de eso?». «Por supuesto que sí», respondió con demasiada rapidez, demasiada vehemencia. Tomé un sorbo de mi café, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos. Había ensayado este momento tantas veces en mi mente, y ahora que estaba aquí, no sabía exactamente qué decir. «Te escuché en el funeral», dije finalmente. «Escuché lo que le dijiste a Carlos cuando creías que yo no podía oírte». Flora palideció. «No sé de qué hablas». «Ahora solo falta la vieja», cité con voz clara. «Eso fue lo que dijiste». Se quedó sin palabras, la boca entreabierta, los ojos fijos en la taza de café que no había tocado. No quise decir, no era... No intentes negarlo, Flora. Lo escuché claramente. Y lo peor no fueron las palabras en sí, sino la frialdad con que las pronunciaste. Como si mi muerte fuera algo que esperas, algo conveniente. «Mamá, por favor», suplicó, lágrimas asomando en sus ojos.
Estaba alterada por la muerte de papá. No sabía lo que decía. El dolor no nos hace crueles, Flora. El dolor revela lo que ya existe dentro de nosotros. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Flora parecía buscar desesperadamente una excusa, una explicación que pudiera suavizar la crueldad de sus palabras. «Lo siento», murmuró finalmente. «De verdad lo siento». «Yo también lo siento», respondí con sinceridad. Siento no haberme dado cuenta antes de cómo me veías realmente. Siento haber estado tan ciega por el amor maternal que no vi que para ti me había convertido en una carga, en un estorbo, en la vieja a la que hay que tolerar. No eres una carga, protestó débilmente. No, no lo soy. Y gracias a Romario, nunca lo seré. Nunca dependeré de tu caridad. Nunca tendré que soportar tu impaciencia mal disimulada. Nunca tendré que sentir que molesto solo por existir. Flora comenzó a llorar abiertamente. Algunas personas en mesas cercanas nos miraban con curiosidad, pero no me importó. «¿Qué quieres que haga?», preguntó entre sollozos. «¿Quieres que me arrastre? ¿Que te suplique perdón? Lo haré si es necesario». «No quiero humillarte, Flora. No soy como tú. Solo quiero que sepas que te perdono, pero que las cosas no volverán a ser como antes. Estableceré límites claros. Te recibiré en mi casa cuando vengas con respeto y amor genuino, no por obligación o interés. Veré a mis nietos siempre que quiera, pero no seré tu niñera gratuita cada vez que necesites irte de vacaciones. Y sobre todo, viviré mi vida como yo decida, sin tener que justificarme ante ti o ante nadie». «¿Me estás apartando de tu vida?», preguntó, el miedo evidente en su voz. «No, te estoy invitando a formar parte de mi vida en términos más saludables. La decisión es tuya». Me levanté, dejando dinero sobre la mesa para pagar ambas tazas de café. Flora me miró con una mezcla de sorpresa y algo que parecía... ¿respeto? «Romario estaría orgulloso de ti», dijo en voz baja. «Lo sé», respondí con una leve sonrisa. «Y eso es lo único que importa». Salí de la cafetería con la cabeza alta. Por primera vez en décadas, no me preocupaba lo que Flora pensara de mí. No me inquietaba si la había lastimado o decepcionado. Tenía 68 años y finalmente empezaba a vivir para mí. Los meses siguientes fueron de redescubrimiento. Con la seguridad económica que me había dejado Romario, pude dedicarme a explorar intereses que había abandonado años atrás. El taller de pintura se convirtió en mi refugio. Mis acuarelas, torpes al principio, fueron ganando confianza y expresividad. Mi profesora, una mujer de unos 50 años llamada Lucía, no dejaba de sorprenderse por mi progreso. «Tienes talento natural, Inés», me decía. «¿Por qué lo abandonaste durante tanto tiempo?». «La vida», respondía yo con una sonrisa melancólica. «La vida se interpuso». También comencé a caminar todos los días con esperanza. El pequeño perro se había convertido en mi compañía constante, en mi confidente silencioso. Juntos explorábamos el parque cercano, las calles del vecindario. Incluso nos aventurábamos al centro de la ciudad. Sus pasos alegres junto a los míos me recordaban que la vida sigue, que el movimiento es la esencia de la existencia. La casa que había compartido con Romario también experimentó una transformación. Pinté las paredes de colores claros, renové los muebles, planté flores en el jardín. No era un intento de borrar el pasado, sino de honrarlo integrándolo en un presente más luminoso. Flora y yo establecimos una relación distante pero cordial. Venía a visitarme una vez por semana, siempre avisando con anticipación. Nuestras conversaciones, antes tensas y llenas de subtextos, ahora eran más sinceras. No hablábamos del testamento, ni de sus palabras en el funeral,
pero ambas sabíamos que esas heridas, aunque cicatrizadas, seguían ahí. Mi nieto Mateo, en cambio, se acercó más a mí. A sus 19 años tenía la sensibilidad y la madurez que a veces les falta a los adultos. Venía a visitarme sin avisar, simplemente porque quería verme. Me ayudaba con el jardín, me enseñaba a usar el ordenador. Me escuchaba cuando hablaba de Romario sin impaciencia, sin mirar el reloj. La echo de menos, abuela. Me confesó un día mientras plantábamos tulipanes. A veces me siento culpable por no haberle dicho más veces cuánto lo quería. Él lo sabía, cariño, le aseguré, apretando su mano manchada de tierra. Lo veía en tus ojos cada vez que estaban juntos. Cumplí uno a uno los deseos de Romario. Viajé a París con Elena, que había quedado viuda un año antes que yo. Vimos la Torre Eiffel al atardecer, tal como siempre había soñado. Y brindamos por nuestros esposos ausentes, por la amistad que perduraba, por la vida que seguía. Mi taller de pintura culminó con una pequeña exposición en la galería local. Nada grandioso, solo un rincón donde mostraba 5 de mis acuarelas. Pero para mí significaba el mundo entero. Flora vino a la inauguración, visiblemente incómoda pero intentando mostrar entusiasmo. Mateo, en cambio, trajo a todos sus amigos de la universidad y presumía de su abuela artista, con un orgullo que me llenaba de ternura. Ya tenía a Esperanza, mi fiel compañero peludo. Y en cuanto al último deseo de Romario, perdonar a Flora pero sin permitir que me lastimara, era un proceso diario, un equilibrio delicado entre el amor maternal que nunca moriría y el respeto a mí misma que había descubierto tardíamente. Un año después del funeral de Romario, decidí hacer un pequeño homenaje en su memoria. Invité a familiares y amigos cercanos a un almuerzo en casa. Había colocado una fotografía de él en el jardín, junto a un rosal que acababa de plantar en su honor. Flora llegó temprano, sorprendiéndome. Traía un pastel que ella misma había horneado, algo que no hacía desde su adolescencia. Era el favorito de papá, dijo con timidez, entregándomelo. Lo sé, respondí, reconociendo el esfuerzo que representaba aquel gesto. La reunión fue sencilla pero emotiva. Compartimos recuerdos, anécdotas, risas y algunas lágrimas. Romario estaba presente en cada historia, en cada brindis, en el aire mismo que respirábamos. Al final del día, cuando todos se habían marchado, Flora se quedó para ayudarme a recoger. Trabajamos en silencio, cómodas en esa nueva dinámica que habíamos construido con esfuerzo y tiempo. «Mamá», dijo finalmente, mientras secaba el último plato, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de la mujer en que te has convertido este último año». La miré, sorprendida por la sinceridad que percibía en su voz. «Nunca pensé que podrías reinventarte así. Siempre te vi como la esposa de papá, la madre abnegada, pero nunca como Inés, la mujer con sueños propios, con talentos, con fortaleza. Yo tampoco me veía así», admití. «Quizás por eso me dolieron tanto tus palabras en el funeral, porque en el fondo yo también creía que solo era la vieja, un apéndice de Romario, alguien cuya vida útil ya había concluido». Flora dejó el trapo sobre la encimera y me miró directamente, algo que rara vez hacía desde nuestra conversación en la cafetería. «Lo que dije ese día fue monstruoso. No tengo excusa, pero quiero que sepas que he aprendido mucho este año, viéndote florecer, viéndote crear una vida nueva de las cenizas del dolor. Me has enseñado más en este año que en toda mi vida anterior». Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo que no sabía que seguía allí hasta que comenzó a deshacerse. «Te perdono, Flora», dije con voz clara. «Por completo, sin reservas». Se acercó y me abrazó, un abrazo genuino,
sin la rigidez de los últimos meses, y yo correspondí, permitiendo que el amor maternal que nunca había desaparecido fluyera libremente. Ahora, dije separándome suavemente. ¿Te gustaría ver mi estudio? Estoy trabajando en una nueva serie de acuarelas. Me encantaría, respondió, con una sonrisa sincera. La guié hacia la habitación que había convertido en mi santuario creativo. Era la antigua oficina de Romario, transformada ahora en un espacio luminoso lleno de colores, pinceles y lienzos. En el caballete había una acuarela a medio terminar, un retrato de Romario sonriendo, con la luz del atardecer iluminando su rostro. No era una copia exacta de ninguna fotografía, sino una mezcla de todos mis recuerdos de él, de su esencia misma captada en pinceladas suaves. «Es hermoso», susurró Flora, la emoción quebrando su voz. «Parece que está vivo, que podría hablarme en cualquier momento». Esa era la intención, dije con suavidad. Mantenerlo vivo en nuestros corazones, pero no como un fantasma que nos ata al pasado, sino como una presencia luminosa que nos impulsa hacia adelante. Flora asintió, comprendiendo, y en ese momento supe que Romario estaría satisfecho. Su último deseo se había cumplido. Había perdonado a mi hija sin permitir que me lastimara de nuevo. Había establecido una relación nueva, basada en el respeto mutuo. ¿Sabes?, dije mientras contemplábamos juntas el retrato. A veces pienso que Romario lo sabía todo, que de alguna manera previó no solo mi dolor, sino también mi renacimiento. Papá siempre fue sabio, coincidió Flora, pero creo que ni siquiera él podría haber imaginado lo extraordinaria que serías después de su partida. Sonreí, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. La vida siempre nos sorprende, ¿verdad? Justo cuando crees que tu historia está llegando a su fin, descubres que solo está comenzando un nuevo capítulo. El sol se ponía fuera, bañando la habitación con una luz dorada que parecía una bendición. En el retrato, los ojos de Romario brillaban con amor, con orgullo, con la certeza de que todo estaría bien. Y yo, Inés Montero, a mis 69 años, sentía que realmente todo estaba bien. El dolor no había desaparecido. Nunca lo haría completamente. Pero ahora convivía con la alegría, con la plenitud, con la sensación de que cada día era un regalo para ser vivido plenamente. Mientras Flora y yo contemplábamos el retrato, en silencio, sentí como si Romario nos abrazara a ambas, uniendo los fragmentos rotos de nuestra familia en algo nuevo, algo imperfecto pero hermoso. Y en ese momento supe con certeza que su último suspiro no había sido un final, sino el comienzo de mi verdadera vida. 2 años después de la muerte de Romario, recibí una invitación inesperada. La Galería Municipal organizaba una exposición de artistas locales y querían incluir 3 de mis acuarelas. La noticia me dejó sin aliento. Yo, Inés Montero, a mis 70 años, tendría mi trabajo expuesto junto al de artistas profesionales. La noche de la inauguración fue mágica. El espacio estaba lleno de personas que admiraban las diferentes obras. Mis acuarelas, un retrato de Romario, una vista de París al atardecer y un estudio de Esperanza dormida bajo un árbol, ocupaban un lugar destacado en una de las paredes principales. ¿Inés Montero?, preguntó una mujer elegante de unos 60 años. Soy Carmen Velázquez, directora de la Fundación Cultural Primavera. Su trabajo me ha impresionado profundamente. Intercambiamos tarjetas y, para mi sorpresa, me ofreció un espacio para dar clases de acuarela a niños de barrios desfavorecidos. Su técnica es exquisita, pero lo que realmente transmiten sus obras es emoción, vida. Eso es lo que necesitan estos niños. Acepté sin dudarlo. Y así, 2 veces por semana,
Me encontraba rodeada de pequeños artistas entre 8 y 12 años, enseñándoles no solo técnicas de pintura, sino también a expresar sus emociones a través del arte, a encontrar belleza incluso en los lugares más oscuros. Flora vino a visitarme un día mientras daba clase. Se quedó en un rincón, observando en silencio cómo interactuaba con los niños, cómo les mostraba con paciencia infinita el modo de mezclar colores, de crear texturas, de plasmar sus mundos interiores en el papel. Nunca imaginé que tendría una madre profesora de arte, me dijo después, mientras tomábamos un café. Te ves radiante, más joven incluso que antes de que papá falleciera. Me siento más joven, admití. O quizás simplemente me siento más viva. Nuestra relación había evolucionado hacia algo que nunca creí posible. Una amistad auténtica entre madre e hija. Ya no existía esa dinámica tóxica donde yo buscaba constantemente su aprobación y ella me toleraba con impaciencia. Ahora nos relacionábamos como dos mujeres adultas que se respetaban mutuamente, que disfrutaban de la compañía la una de la otra, sin expectativas ni resentimientos. Durante ese tiempo, también comencé a escribir mis memorias, no con la intención de publicarlas, sino como un ejercicio personal de reconciliación con mi pasado. Escribí sobre mi infancia en un pueblo pequeño, sobre cómo conocí a Romario en aquella fiesta de verano, sobre nuestros años juntos, sobre el nacimiento de Flora, sobre momentos de alegría y de dolor. Y, por supuesto, escribí sobre aquel funeral, sobre aquellas palabras crueles, sobre el testamento de Romario, sobre mi renacimiento como mujer independiente. No desde el rencor o el victimismo, sino desde la comprensión de que cada experiencia, incluso las más dolorosas, nos moldea y nos convierte en quienes estamos destinados a ser. Una tarde, mientras revisaba mis escritos en el jardín, con Esperanza dormitando a mis pies, encontré un antiguo diario de Romario. Lo había visto muchas veces, pero nunca me había atrevido a leerlo. Aquel día, sin embargo, sentí que había llegado el momento. Las páginas estaban llenas de reflexiones cotidianas, de sueños, de preocupaciones. Y entre ellas, encontré numerosas referencias a mí, siempre llenas de amor, de admiración, de gratitud. Inés no se da cuenta de lo extraordinaria que es, había escrito. Ojalá pudiera verse a través de mis ojos. Lloré al leer esas palabras, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de paz, de la certeza de haber sido profundamente amada. En una de las últimas entradas, fechada apenas un mes antes de su muerte, Romario había escrito algo que me estremeció. Hoy vi a Inés pintando en el patio. Estaba tan concentrada, tan en paz consigo misma, que no notó mi presencia. Me quedé observándola, maravillado por su capacidad de encontrar belleza en lo cotidiano. A veces me pregunto cómo será su vida cuando yo ya no esté. Temo que se apague, que pierda esa luz tan suya, pero luego recuerdo su fortaleza, esa fuerza silenciosa que ni siquiera ella reconoce, y sé que estará bien, más que bien. Florecerá de maneras que ni ella imagina ahora, y yo, desde donde esté, seguiré amándola, seguiré admirando su capacidad de reinventarse, de crear belleza incluso de las cenizas. Cerré el diario, profundamente conmovida. Romario, mi Romario, me había conocido mejor que yo misma. Había visto en mí una fortaleza que yo ignoraba poseer, un potencial que solo ahora comenzaba a desplegar. Esa noche, bajo un cielo estrellado, le hablé como si pudiera escucharme. Tenías razón, mi amor. Estoy bien. Estoy floreciendo. Y cada pétalo que se abre es un tributo a ti, a tu amor, a tu fe inquebrantable en mí. Y así, a mis 70 años, con un perro fiel a mis pies, una hija nuevamente cerca de mi corazón, un nieto que me adoraba, una nueva vocación y un arte
que me permitía expresar mis emociones más profundas, comprendí que la vida no tiene fecha de caducidad, que nunca es tarde para redescubrirse, para reinventarse, para florecer. El último suspiro de Romario no había sido un final. Había sido un susurro de aliento. Un «Adelante, Inés, el mundo te espera». Y yo estaba lista para responder a su llamada, para vivir plenamente cada día, para ser finalmente y sin reservas, simplemente Inés. Fin.